Bueno, buenas tardes para todos los compañeros que puedan llegar a observar este video que vamos a realizar con mi compañero Jorge Benlandia y el suscrito Carlos Gómez para el tema del RAE, el resumen analítico especializado de la asignatura de pensamiento filosófico latinoamericano. Entonces, la lectura escogida por el suscrito trata de, bueno, el nombre es el Transculturación Narrativa en América Latina de Ángel Antonio Rama, un escritor uruguayo, el cual, haciendo pues una acotación pequeñita, tuvo un accidente aéreo en un avión de Avianca, el vuelo Boeing 011, un accidente aéreo. Él venía para Colombia con otras personalidades que iban en el mismo avión. De casi 200 personas solo sobrevivieron 11. Él no sobrevivió, iba con su esposa, que también era una filósofa. Y bueno, él era un dramaturgo y ella era una filósofa. Pero pues la característica, pues saliendo ya de esa acotación, de esta obra es que él busca esa variante, esa disertación de la salida de esa cultura europea de las madres europeas que son España y Portugal en su influencia hacia Latinoamérica. Latinoamérica entendido desde México hasta Argentina, la Patagonia, pasando por Brasil y demás países que fueron invadidos o bueno, colonizados en torno a la conquista de Cristóbal Colón en 1492 y pues lo que hemos estado desarrollando durante todas estas lecturas en cuanto a esa influencia. El señor Rama pues en su transculturación menciona cómo digamos la narrativa en América Latina es un conglomerado de criollos indígenas y personas afrodescendientes, y él rescata entre muchas obras de las que menciona Rayuela, Doña Bárbara, una que es muy importante y marca un hito en la historia de Colombia, que es Cien años de soledad. En esa obra de Gabriel García Márquez, él menciona cómo es la cultura de esa época que busca salirse de la parte de lo secular, o sea, la parte dogmática, y centrarse en la razón, que ahí es donde entra el tema filosófico, lo cual pues me pareció muy importante y muy acertado en cuanto a esta actividad que pues que desarrollamos y aumenta la cosmovisión de esa cultura que digamos la reconoce, pero da a entender que la cultura latinoamericana pues es mucha más rica y tiene muchas cosas nuevas, aunque a pesar de una parte del libro menciona algo que me pareció muy particular y que no lo esperaba, que traen algo del marxismo. Ya lo último de su obra habla de eso, del marxismo, que también lo traen de por allá, que tiene ideas comunistas y todo ese cuento, quién sabe, digamos, eso sí ya tendría otro tipo de contexto más como psicológico, sociológico, más no creería que histórico para el tema, pues traerlo ahí aquí a la pertinencia. Y pues desde el punto de vista filosófico, pues busca ese origen del ser, el porqué del cuestionamiento de la cultura como tal de la época. Perfecto, muchas gracias, compañero. Bueno, pues soy el estudiante de filosofía Jorge Velandia y me enfoqué en la lectura o mi decisión de análisis pues, sobre la lectura de la obra denominada Los Condenados de la Tierra del autor Franz Fanon, psiquiatra muy reconocido que de hecho en la lectura habían varias frases especialmente que me quedaron muy grabadas porque es muy, digamos que es muy enfático en tildar la descolonización. Una de las frases que de pronto me impactó es: la descolonización es un proceso violento y total. Ya,
la profundidad que tienen esas cortas palabras son demasiado. Entonces, partamos desde ahí. Él ya el enfoque lo habla de que la propuesta como tal que él tiene es muy clara. El colonialismo solo puede ser desmantelado mediante un proceso de descolonización, que por naturaleza también es violento, ¿cierto? La violencia, pues lo que él menciona es que es necesaria porque es el único lenguaje que el colonizador entiende. El colonizado ha sido tratado como un objeto privado de su humanidad y, por supuesto, de la agencia que le corresponde. Recuperar esa humanidad requiere pues, de una ruptura total con el sistema colonial y a través de esa ruptura no se puede lograr de manera pacífica. También es algo que él manifiesta porque pues obviamente ese es el sentido de... Y el sentido, ahí aquí abro comillas, una frase que también él menciona, es que la descolonización es siempre un fenómeno violento porque es la reunión de dos fuerzas opuestas, enfrentadas por su naturaleza, la del colonizador y la del colonizado. Por supuesto, hemos sabido cuáles han sido esas, digamos que ese resultado que se ha dejado. Él glorifica la violencia per se, o sea, él no glorifica, perdón, la violencia per se, pero entiende que en el contexto del colonialismo, la violencia se convierte en el medio por el cual el colonizado puede reivindicar su dignidad y reconstruir su identidad. Realmente dice que la violencia de la descolonización no es destructiva, sino que es creativa, al contrario, ¿cierto? Pero destruye el sistema opresivo y permite que surja una sociedad pues que, digamos que al pensamiento de Fanon es que sea libre de subordinación colonial. Es muy similar a lo que, digamos que el mismo pensamiento que tiene incluso Dussel, donde nosotros debemos pensar en esa descolonización, ¿cierto? De dejar ese pensamiento, incluso basado hasta en la misma educación, de que en la educación se debe empezar a hablar, a enseñar, a educar, realmente que no somos colonia de España, hablándole de aquellos países que fuimos, digamos que, colonizados por los españoles y que aún, de hecho, en muchas instituciones, tanto incluso universitarias, de primer grado, de segundo grado, mantienen esa enseñanza de que entonces seguimos siendo colonia española, de que España es la madre patria, como incluso algunos lo mencionan, pero pues estoy totalmente de acuerdo tanto con Fanon como con Dussel, de que realmente, o sea, para nada, porque incluso en lo personal no me siento ni siquiera español, yo creo que ni el acento lo tengo. Entonces, realmente ese tema de la descolonización sí realmente debe ser un enfoque no solamente filosófico, sino también incluso, por supuesto, cultural, que se debe socializar, enseñar, multiplicar desde ahora. Incluso considero que muchos años antes se debió haber hecho, pero es el momento. No debemos incluso mantener o dar continuidad a ese error, considero yo, a error de seguir sembrando esa cultura en nuestros jóvenes, de que entonces seguimos siendo una colonia española. ¿Cierto? Otro punto que de pronto Fanon mencionaba era de que uno de los aportes más innovadores en el análisis psicológico del colonizado, como psiquiatra de Fanon decía que el estudio de los efectos psicológicos del colonialismo sobre el sujeto colonizado, la denominación colonial, según Fanon, no solo destruye las estructuras sociales y económicas, sino que también, o sea, no solo del país, sino del colonizado, y que penetra en la mente del colonizado generando un profundo sentido de inferioridad y alienación de autodesprecio. O sea, es algo contundente realmente. Y por supuesto, en el análisis, cuando ya va uno al detalle, es muy profundo, especialmente esa, ni siquiera es odio, simplemente es la profundidad con el que él dice la verdad, con el que él muestra la realidad a su forma de ver, por supuesto, en el sentido colonizado. Muchas gracias, ese sería el aporte por parte de la lectura. Estaremos atentos de sus comentarios y aportes.